Siempre he odiado las montañas. La ironía no se me escapaba mientras revisaba el GPS de mi teléfono, lo que me pareció la 100ª vez esa mañana. Sin señal. Ni siquiera una sola rayita. Solo el pequeño punto azul mostrándome en algún lugar a lo largo del sendero Black Rock, en la cordillera de la sangre de Cristo. Es solo una caminata de un día, Michael, murmuré para mí mismo, imitando la voz de Jen. Te encantará, limpiará tu mente. Es curioso lo rápido que, solo una caminata de un día, se había convertido en «estoy completamente perdido» y las nubes parecen asesinas. 4 horas después, las marcas del sendero habían desaparecido hacía unos 40 minutos. O tal vez me había saltado un giro. Eso parecía más probable. No era exactamente lo que se podría llamar un amante de la naturaleza. En Chicago, mi idea de vivir a la intemperie era cuando el ascensor de mi edificio de apartamentos se averiaba y tenía que subir las escaleras hasta mi condominio en el piso 14. Trabajaba en finanzas, por el amor de Dios. Las hojas de cálculo y las proyecciones eran mi hábitat natural, no. Sea lo que demonios sea ese árbol. ¿Pino? ¿Abeto? ¿Importaba siquiera? El aire se sentía diferente ahora. Más pesado. La temperatura había bajado al menos 5 grados en la última hora, y esas nubes oscuras que había estado mirando con nerviosismo ahora estaban directamente encima de mí, preñadas de lluvia. Me apreté más la chaqueta ligera, maldiciéndome por no haber consultado el pronóstico del tiempo con más cuidado. La mañana había sido clara y cálida, un clima perfecto para hacer senderismo, según el alegre empleado del albergue que me había indicado este sendero, apto para principiantes. Apto para principiantes. Ajá. Mis botas, compradas apresuradamente en una tienda de artículos para actividades al aire libre, hace solo 2 días, ya me estaban provocando ampollas en los talones. La mochila que había traído contenía una sola botella de agua, ahora 3/4 vacía, una barra de granola, mi teléfono inútil y una navaja de bolsillo barata que había comprado por capricho. Ni impermeable, ni brújula, ni botiquín de primeros auxilios. La primera gota de lluvia gorda me golpeó la mejilla justo cuando un trueno retumbó sobre mi cabeza. No un trueno distante, sino del tipo que vibra en la cavidad torácica. ¡Mierda!, siseé, examinando el terreno cada vez más empinado que tenía delante. El sendero, si es que todavía estaba en él, serpenteaba a través de un campo de pedregal suelto y desaparecía en una arboleda densa a unos 200 metros. Si pudiera llegar a esos árboles, podría encontrar algo de refugio. Aceleré el paso, ignorando las quejas de mis piernas ya doloridas. La lluvia caía más rápido ahora, gotas pesadas que parecían llevar el frío de la atmósfera superior. Otro trueno, más cerca esta vez, y un relámpago iluminó la ladera de la montaña con un relieve marcado. Fue entonces cuando mi bota nueva se enganchó en una raíz expuesta. Mi tobillo se torció violentamente hacia afuera con un chasquido desagradable, y me incliné hacia adelante. Durante un instante suspendido, estuve en el aire, con los brazos agitándose. Entonces, la gravedad se reafirmó. Golpeé el suelo rocoso primero con el hombro. El impacto me sacó el aire de los pulmones. El impulso me llevó a una voltereta y rodé sin control por la pendiente empinada que acababa de subir laboriosamente. Mi cuerpo rebotó contra rocas y vegetación. Cada impacto, una nueva explosión de dolor. Instintivamente, me llevé los brazos a la cabeza, tratando de protegerme mientras el mundo giraba en un caleidoscopio de cielo gris y tierra oscura. Cuando finalmente dejé de rodar, yacía boca arriba, con la lluvia golpeando mi rostro, tratando de recordar cómo respirar. Mi tobillo derecho palpitaba con un dolor tan intenso que parecía latir con su propio corazón. La sangre corría caliente por mi frente, mezclándose con la lluvia fría. Mi hombro se sentía mal, dislocado, tal vez, o con un esguince grave. Mientras luchaba por sentarme, un rayo cayó sobre un árbol a no más de 45 metros de distancia con un estruendo ensordecedor.
El árbol se partió y observé con horror estupefacto cómo una sección de él se estrellaba contra el suelo, levantando una nube de astillas y humo. Esto no era solo una lluvia de verano, era una tormenta de montaña en toda regla, y estaba completamente expuesto en la ladera de una montaña con un tobillo destrozado, a kilómetros de la civilización. Había venido a Colorado para despejar mi mente después del divorcio, para encontrarme a mí mismo, o algún otro cliché que parecía profundo cuando estaba reservando el viaje. Ahora, mientras el trueno sacudía el suelo debajo de mí y mi tobillo se hinchaba al doble de su tamaño normal, me di cuenta de que podría haber encontrado mi muerte en su lugar. La noche cayó rápidamente en las montañas. Había logrado arrastrarme unos 30 metros hasta un ligero saliente de roca que ofrecía una protección mínima contra la lluvia implacable. Mi tobillo se había hinchado hasta el tamaño de una pelota de béisbol, y cada intento de apoyarme en él enviaba rayos de dolor por mi pierna. La lluvia me había empapado hasta los huesos y, a medida que la oscuridad se cernía, la temperatura se desplomó aún más. Mis dientes castañeteaban sin control. Hipotermia. La palabra flotó por mi mente como una advertencia medio olvidada de algún documental que había visto hace años. Necesitaba secarme. Necesitaba calor. Necesitaba ayuda. A tientas busqué mi teléfono con los dedos entumecidos, presionando desesperadamente el botón de encendido. La pantalla se iluminó. 3% de batería, sin señal todavía, iluminando mi patético refugio con su resplandor azul. Encendí la función de linterna, sabiendo que agotaría lo poco que me quedaba de batería, pero necesitaba evaluar mi situación. El haz de luz reveló mis pantalones rotos, la sangre ya seca y costrosa en mis rodillas y palmas. Mi tobillo derecho estaba grotescamente hinchado, la piel tirante y descolorida. No necesitaba formación médica para saber que era grave. ¿Roto? ¿Un esguince grave? De cualquier manera, no iba a salir caminando de allí pronto. Dirigí el haz hacia afuera, hacia la cortina de lluvia. Nada más que oscuridad más allá del pequeño círculo de luz. Ni luces de cabañas distantes, ni marcas de senderos. Solo la negrura interminable de una zona montañosa salvaje en la noche. La realidad de mi situación me golpeó como un puñetazo. Estaba solo, herido, sin provisiones, en medio de una tormenta, en una montaña de la que ni siquiera recordaba el nombre. ¡Ayuda!, grité a la oscuridad, mi voz inmediatamente tragada por el trueno y la lluvia. ¡Ayúdenme! Nada, ni siquiera un eco. Me desplomé contra la fría roca, temblando violentamente ahora. Piensa, Michael, piensa. ¿Qué haría alguien que realmente supiera lo que está haciendo en esta situación? Refugio. Eso era lo primero, ¿verdad? Ya tenía una especie de refugio, pero no era suficiente. Necesitaba alejarme del suelo mojado, del viento y de la lluvia. Con dolorosa lentitud, comencé a juntar los materiales que podía alcanzar sin ponerme de pie. Ramas caídas, agujas de pino, cualquier cosa que pudiera ayudarme a aislarme del suelo frío o bloquear el viento. Mis dedos estaban tan entumecidos que apenas podía sujetar los palos, y mi hombro herido gritaba en protesta con cada movimiento. Acomodé las ramas más grandes contra el saliente rocoso, creando un cobertizo tosco. Era patético, en realidad, algo que un niño construiría jugando en el patio trasero. Pero era todo lo que podía hacer. Rellené los espacios con agujas de pino y hojas, tratando de crear alguna barrera contra el viento que ahora cortaba mi ropa mojada como un cuchillo. Luego, vacié mi mochila, usándola como una barrera entre yo y el suelo mojado. Me acurruqué en posición fetal, tratando de conservar el poco calor corporal que me quedaba. La linterna de mi teléfono todavía proyectaba su débil haz, pero el indicador de batería ahora mostraba un 1%. Pronto estaría en completa oscuridad. Como si leyera mis pensamientos, el teléfono murió con un suave sonido, sumiéndome en la más absoluta oscuridad. La oscuridad era total, desorientadora.
No podía ver mi mano delante de mi cara. No podía ver la lluvia, ni los árboles, ni nada. Solo un vacío interminable que parecía presionar contra mis globos oculares. Nunca había experimentado una oscuridad así. La oscuridad de la ciudad siempre estaba atenuada por las farolas, por el resplandor de los dispositivos, por la luz ambiental de la civilización. Esta era una oscuridad primordial, del tipo que los humanos habían temido desde que se acurrucaban alrededor de las hogueras en las cuevas. Cerré los ojos, encontrándolo de alguna manera menos aterrador que mirar a la nada. El sonido de la lluvia se intensificó sin distracción visual. El golpeteo sobre las hojas, el goteo de mi refugio improvisado, la corriente ocasional de agua cuando la escorrentía, encontraba nuevos canales por la ladera de la montaña. Mis pensamientos se dirigieron a la calidez de mi apartamento en Chicago, a las duchas calientes y la ropa seca, a la seguridad de las paredes y los techos y los servicios de emergencia, a tan solo una llamada telefónica. Lo que daría por cualquiera de esas cosas ahora. Mientras el agotamiento y el frío se abrían paso en mis huesos, mi mente se desvió hacia Jen. ¿Se daría cuenta siquiera de que estaba desaparecido? Llevábamos 8 meses divorciados y nuestra comunicación se había reducido a correos electrónicos escuetos sobre la venta del apartamento. ¿Alguien notaría que no había regresado al refugio? No le había dicho a nadie específicamente a dónde iba de excursión. Solo voy a hacer una excursión de un día. Al empleado de aspecto aburrido en la recepción. Un escalofrío particularmente violento sacudió mi cuerpo, devolviéndome a mi terrible presente. Concéntrate, Michael. Necesitas sobrevivir a la noche. Eso es todo. Por la mañana puedes pedir ayuda. Alguien vendrá a buscarte eventualmente. Pero a medida que las largas horas de oscuridad se extendían ante mí, esa esperanza se sentía tan endeble como mi patético refugio. La mañana llegó con cruel indiferencia a mi sufrimiento. Me desperté acurrucado en la misma posición, con el cuerpo rígido y dolorido. Por un bendito momento, no recordé dónde estaba ni qué había pasado. Entonces intenté moverme, y la realidad volvió a estrellarse con una ola de dolor. Había dejado de llover, pero todo estaba empapado. Yo, mi ropa, mi refugio improvisado, todo empapado y frío. Mi tobillo se había hinchado aún más durante la noche, la piel ahora de un color púrpura amarillento moteado. Cuando intenté flexionarlo, una agonía candente me subió por la pierna. Hice un inventario de mi estado con detached precisión, de la forma en que podría analizar una inversión fallida. Deshidratado. Mi lengua se pegaba al paladar y mis labios estaban agrietados y sangrando. Hipotérmico. Todavía tiritando a pesar del sol de la mañana. Herido. Tobillo probablemente fracturado. Hombro dañado. Múltiples laceraciones y contusiones. Recursos. Una botella de agua vacía. Una navaja de bolsillo. Un teléfono inútil y una barra de granola a medio comer que encontré aplastada en el bolsillo de mi chaqueta. No son precisamente unas probabilidades favorables. El sol de la mañana se filtraba entre los árboles, proyectando una luz moteada sobre la ladera de la montaña. En otras circunstancias, tal vez lo habría encontrado hermoso. Ahora, escudriñaba el paisaje con ojos desesperados, buscando cualquier señal de un sendero, una estructura, otro ser humano. Nada más que naturaleza salvaje en todas direcciones. Necesitaba agua. Esa era la preocupación más apremiante. Sin ella no duraría mucho, especialmente en mi estado actual. Recordaba haber leído en alguna parte que los humanos podían sobrevivir 3 minutos sin aire, 3 días sin agua y 3 semanas sin comida. El reloj corría. Desenrosqué el tapón de mi botella de agua vacía y la extendí más allá del borde de mi refugio. El agua goteaba lentamente de las ramas de pino que tenía encima, restos de la tormenta de la noche anterior. Tardé casi 20 minutos en recolectar unos 2,5 centímetros de agua en la botella, pero era algo. La bebí lentamente,
saboreando cada gota mientras calmaba mi garganta reseca. Lo siguiente era pedir ayuda. No tenía silbato ni espejo, nada de lo que se usa tradicionalmente para señalizar en la naturaleza, pero tenía que intentar algo. Recogiendo las ramas secas y las agujas de pino que pude encontrar debajo de mi refugio, intenté recordar cómo encender un fuego sin cerillas ni encendedor. Fricción, ¿verdad? Frotar palos. Parecía tan fácil en las películas. Una hora después, tenía las manos en carne viva y llenas de ampollas, y no había conseguido nada más que un montón de palos y mi propia frustración. Resultó que encender un fuego era una habilidad que requería práctica y los materiales adecuados, ninguno de los cuales poseía. ¡Ayuda!, grité de nuevo, con la voz más fuerte en el aire matutino y tranquilo. ¿Hay alguien ahí? Mis gritos resonaron brevemente antes de desvanecerse en la inmensidad de la montaña. No hubo respuesta, solo el canto ocasional de un pájaro y el susurro del viento entre los pinos. Necesitaba moverme. Permanecer en un lugar podría tener sentido si estuviera en un sendero marcado o si alguien supiera exactamente dónde buscarme. Pero me había desviado del sendero y nadie conocía mi ubicación. Mi mejor opción era intentar encontrar un arroyo, tanto por el agua como porque los senderos y caminos a menudo seguían los cursos de agua. Ponerse de pie era un ejercicio de agonía. No podía apoyar nada de peso sobre mi tobillo lesionado, así que busqué en la zona un bastón adecuado. Encontré una rama robusta de aproximadamente 1,2 metros de largo y la probé. Soportó mi peso, aunque mi hombro protestó enérgicamente cuando me apoyé en ella. El progreso era terriblemente lento. Solo podía dar unos pocos pasos tambaleantes antes de tener que descansar, y cada movimiento enviaba nuevas oleadas de dolor a través de mi tobillo. Me orienté cuesta abajo, razonando que el agua fluía hacia abajo y que era más probable encontrar civilización en los valles que en las cumbres. El suelo del bosque era traicionero, resbaladizo por el barro y la lluvia, cubierto de ramas caídas y rocas que amenazaban con hacerme tropezar a cada paso. El sudor perlaba mi frente a pesar del aire fresco. El esfuerzo del movimiento calentaba mis músculos rígidos, pero agotaba mis ya mermadas reservas de energía. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente menos de una, lo oí. El débil sonido de agua corriendo. Un arroyo. La esperanza me invadió, dándome un impulso momentáneo de energía. Ajusté mi rumbo hacia el sonido, moviéndome tan rápido como me permitía mi cuerpo maltrecho. El arroyo era pequeño pero claro, y se precipitaba sobre las rocas en un estrecho canal por la ladera de la montaña. Me desplomé en su orilla, hundiendo las manos en el agua helada y llevándolas a mis labios agrietados. Era lo más delicioso que había probado en mi vida. Bebí profundamente y luego rellené mi botella de agua. Solo después de saciar mi sed, me di cuenta de lo frío que me había puesto. Mi ropa mojada seguía pegada a mí, y ahora mis manos estaban entumecidas por el arroyo. El sol de la mañana aún no había calentado el aire, y en la sombra del bosque debía rondar los 4 grados. La hipotermia seguía siendo una amenaza muy real. Necesitaba secarme, calentarme, y necesitaba encontrar comida. La media barra de granola en mi bolsillo no me sostendría por mucho tiempo. Mientras estaba sentado junto al arroyo, tratando de reunir fuerzas para la siguiente etapa de mi viaje, un movimiento llamó mi atención. Al otro lado del agua, tal vez a unos 27 metros de distancia, un ciervo salió cautelosamente de entre los árboles. Bajó la cabeza para beber, sin darse cuenta de mi presencia. En ese momento, sentí una conexión con este lugar que trascendía mi miedo y mi dolor. Este era un mundo que funcionaba perfectamente sin los humanos, indiferente a nuestra presencia o ausencia. El ciervo seguiría bebiendo de este arroyo, tanto si yo sobrevivía como si no. Las montañas seguirían en pie, tanto si encontraba el camino de regreso a la civilización como si me convertía en otra estadística.
Otra historia con moraleja sobre excursionistas no preparados. El pensamiento era a la vez aterrador y extrañamente reconfortante. La cabeza del ciervo se levantó repentinamente, con las orejas alerta. Me había notado. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron sobre el arroyo. Su mirada oscura y líquida encontró la mía, humana y desesperada. Luego se esfumó, saltando sin esfuerzo colina arriba y desapareciendo entre los árboles. Envidié su paso firme, su pertenencia a este paisaje agreste. Yo era un intruso allí, mal equipado y poco bienvenido, pero estaba decidido a sobrevivir. Seguir el arroyo parecía mi mejor opción. El agua significaba vida, y las vías fluviales solían conducir a senderos o caminos. Con renovada determinación, me levanté con la ayuda de mi bastón improvisado y continué mi doloroso descenso, un paso angustioso tras otro. Hacia el mediodía, el sol se había elevado lo suficiente como para penetrar el dosel del bosque, proyectando manchas de calor sobre el suelo. Llevaba horas siguiendo el arroyo, deteniéndome con frecuencia para descansar mi tobillo palpitante y beber del agua cristalina. Mi progreso se medía en metros, no en kilómetros. Cada paso requería una planificación cuidadosa, probando el terreno con mi bastón improvisado antes de confiarle peso alguno. Mi hombro lesionado se había asentado en un dolor sordo y constante que se transformaba en una punzada aguda cada vez que ejercía demasiada presión sobre el bastón. La barra de granola hacía tiempo que se había acabado, y el hambre me carcomía por dentro. Intenté distraerme concentrándome en la belleza que me rodeaba, la forma en que la luz del sol se filtraba a través de las agujas de pino, las ocasionales flores silvestres que brotaban del suelo rocoso, el sonido hipnótico del arroyo a mi lado. Pero la belleza no llena un estómago vacío. Recordé un programa de naturaleza que había visto una vez, en el que el presentador había identificado plantas comestibles en la naturaleza, bayas, nueces, ciertas hojas, pero no recordaba cuáles eran seguras y cuáles eran tóxicas. Lo último que necesitaba era envenenarme además de todo lo demás. El arroyo se ensanchó gradualmente a medida que descendía, alimentado por pequeños afluentes que bajaban de las alturas. El terreno también empezó a cambiar, menos empinado en algunos lugares, con claros ocasionales entre el denso bosque. En uno de esos claros vi algo que hizo latir mi corazón con fuerza. Frambuesas de Thimbel, sus frutos rojos brillantes inconfundibles incluso para mi ojo inexperto. Las había comido antes, en una caminata guiada por la naturaleza hace años. El recuerdo era vago, pero estaba seguro de que eran seguras. Me dirigí cojeando hacia la zona tan rápido como me permitía mi cuerpo maltrecho, casi sollozando de alivio cuando mis dedos se cerraron alrededor de las bayas suaves con forma de dedal. Eran agrias y dulces, rebosantes de jugo que me manchaba los dedos de rojo. Comí puñados tras puñados, apenas deteniéndome a respirar. No eran saciantes, sobre todo agua y semillas, pero eran comida, y el azúcar natural me daba un impulso de energía muy necesario. Mientras recogía las últimas bayas a mi alcance, un crujido me inmovilizó. Algo se movía entre la maleza al borde del claro, algo más grande que una ardilla o un pájaro. Contuve la respiración, con los ojos fijos en el punto donde se movía la vegetación. Primero apareció una nariz negra, seguida de una cara peluda y enmascarada. Un mapache. Se detuvo, con sus ojos de cuentas evaluándome con lo que parecía una curiosidad inteligente. Nos miramos fijamente durante un largo momento, sin que ninguno de los dos se moviera. Luego chilló suavemente y desapareció de nuevo entre la maleza. Exhalé lentamente, sintiendo un alivio inmenso. No era ni un oso ni un puma, solo un mapache. Aún así, el encuentro me recordó que no estaba solo en estos bosques y que no todos los habitantes serían tan inofensivos como un mapache. El breve descanso y las bayas me habían revigorizado un poco, pero mientras continuaba mi doloroso viaje junto al arroyo, las nubes empezaron a congregarse de nuevo.
La temperatura bajó notablemente y el viento se intensificó, silbando entre los árboles con un gemido ominoso. Se acercaba otra tormenta. Podía sentirlo en el cambio de presión atmosférica, verlo en el cielo que se oscurecía visible a través de las brechas en el dosel. Necesitaba refugio, y pronto. El terreno se había ido aplanando gradualmente, y el arroyo se ensanchaba hasta convertirse casi en un pequeño río. Las orillas eran más empinadas aquí, cortando el suelo rocoso. Al doblar una curva, vi lo que parecía una pequeña cueva, o saliente en el terraplén, a unos 6 metros por encima del nivel del agua. Llegar a ella sería un reto con mis heridas, pero la alternativa era que me pillara otro aguacero con la noche acercándose. Comencé la ardua subida por el terraplén, utilizando raíces y rocas como asideros, arrastrando mi pierna derecha inútil detrás de mí. Cada tirón hacia arriba enviaba nuevas oleadas de dolor a través de mi hombro, y mi pierna buena temblaba de agotamiento. A mitad de camino, mi bastón se me escapó de las manos y cayó al arroyo. Lo vi irse con una sensación de desesperación, sabiendo que tendría que encontrar otro una vez que llegara al refugio, si es que llegaba al refugio. Con un último y desesperado empujón, me subí a la cornisa frente a la abertura. No era una verdadera cueva, sino un profundo hueco bajo una pared rocosa saliente, de quizás 2 metros de profundidad y 2,5 metros de ancho. El suelo estaba relativamente seco y cubierto con una capa de agujas de pino y hojas, un aislamiento natural. Me arrastré dentro justo cuando las primeras gotas de lluvia gruesas empezaron a caer. Desde esta posición ventajosa podía ver el arroyo en ambas direcciones. Ninguna señal de presencia humana, ni senderos ni estructuras, nada que indicara que estuviera más cerca del rescate de lo que lo había estado esta mañana. La realidad de mi situación se asentó sobre mí como la oscuridad que se avecinaba. Estaba perdido en una vasta extensión salvaje, herido, sin medios de comunicación y sin que nadie me buscara. Cada hora que pasaba disminuía mis posibilidades de supervivencia. Cuando la lluvia volvió a golpear el bosque con fuerza, me acurruqué en mi refugio rocoso e intenté concentrarme en las necesidades inmediatas, en lugar de en la creciente desesperación que amenazaba con abrumarme. Refugio. Lo tenía por ahora. Agua. El arroyo me la proporcionaba, al menos. Comida. Las bayas habían ayudado, pero necesitaba un alimento más sustancioso. Calor. Mi ropa casi se había secado durante el viaje del día, pero la noche traería de nuevo un frío peligroso. Rescate. Eso parecía cada vez más improbable, a menos que pudiera ayudarme a mí mismo. Recogí los materiales secos que pude encontrar en mi refugio, más agujas de pino, pequeñas ramitas, hojas secas, y los dispuse en una cama parecida a un nido. No era mucho, pero me proporcionaría algo de aislamiento del suelo frío. A medida que la luz del día se desvanecía y la tormenta se intensificaba, me acurruqué en mi cama improvisada, tratando de conservar el calor corporal. Los relámpagos brillaron, iluminando brevemente mi pequeño santuario, seguidos de truenos que parecían sacudir la mismísima montaña. El ciclo de luz y sonido continuó, a veces tan cerca que el aire crepitaba con electricidad. En los esporádicos relámpagos vislumbré el mundo fuera de mi refugio, árboles doblándose con el viento, el arroyo de abajo convertido ahora en un torrente turbio y revuelto. La tormenta era aún más violenta que la de la noche anterior, el viento aullando como un ser vivo mientras arrasaba el bosque. Me apreté aún más en mi refugio, lo más lejos posible de la entrada. El agua comenzó a filtrarse por los bordes a medida que la escorrentía encontraba nuevos caminos por la ladera de la montaña. Pronto, pequeños riachuelos se formaron a través del suelo de mi refugio, empapando mi nido de agujas de pino. El frío regresó con venganza, calándome hasta los huesos. Tiritaba incontrolablemente, me castañeteaban tanto los dientes que temía que se me rompieran. Mis pensamientos se volvieron pesados y un peligroso letargo se apoderó de mí.
Una parte distante de mi cerebro reconoció que los síntomas de la hipotermia estaban empeorando, pero me sentí impotente para combatirla. A medida que la consciencia comenzaba a desvanecerse, mi mente se llenó de imágenes de calor y seguridad. Mi apartamento en Chicago, la oficina donde había pasado incontables horas estudiando informes financieros, la cafetería donde conocí a Jen en nuestra primera cita, con el vapor elevándose de las tazas de cerámica mientras la nieve caía fuera de las ventanas. Jen. Habíamos sido tan felices una vez, antes de las largas jornadas y los aniversarios perdidos, antes de las discusiones sobre los hijos y el futuro, antes de que nos convirtiéramos en extraños compartiendo un hogar. Me preguntaba si me lloraría si muriera aquí, si asistiría a mi funeral, colocaría flores en un ataúd vacío. Puede que nunca encontraran mi cuerpo en estas vastas montañas. El pensamiento me devolvió a la plena consciencia. No quería morir. No aquí, no así, no sin al menos intentar enmendar los fracasos de mi vida. Con manos temblorosas, comencé a recoger las hojas y agujas de pino más mojadas, exprimiendo la mayor cantidad de humedad posible y echándolas fuera del refugio. Reorganicé mi lecho, creando un ligero montículo para elevarme por encima del agua que se filtraba. Acerqué mi tobillo lesionado a mi cuerpo, tratando de compartir el poco calor que tenía con mi extremidad más vulnerable. La tormenta continuó rugiendo, pero dentro de mi pequeño santuario libré mi propia batalla contra el frío y la desesperación. Pensé en historias de supervivencia que había leído, personas que habían soportado condiciones mucho peores que estas y habían vivido para contarlo. Si ellos pudieron sobrevivir, yo también podría. Cuando el agotamiento finalmente me venció, mi último pensamiento consciente fue una promesa a mí mismo. Vería otro amanecer. Encontraría el camino de vuelta. Sobreviviría. Soñé con fuego. Llamas cálidas y crepitantes que danzaban y se balanceaban, proyectando una luz dorada sobre rostros familiares. Mis padres, más jóvenes de lo que los había visto en años, riendo mientras asaban malvaviscos. Jen, con el pelo atrapado por la luz del fuego, sonriéndome como lo había hecho al principio. Amigos de la universidad, del trabajo, todos reunidos alrededor del fuego, sus rasgos cambiando y mezclándose en la lógica fluida de los sueños. Extendí la mano hacia el fuego, desesperado por sentir su calor en mis dedos congelados, pero permaneció justo fuera de mi alcance. Cuanto más me estiraba, más retrocedía, hasta que las caras y las llamas se disolvieron en la oscuridad. Me desperté en la más absoluta oscuridad y con el sonido de mi propia respiración, laboriosa. Durante varios segundos, aterradores, no pude recordar dónde estaba ni qué había pasado. Entonces el dolor se reafirmó. Tobillo, hombro, innumerables moretones y rasguños, y la realidad regresó a toda velocidad. La tormenta había pasado, pero la noche estaba lejos de terminar. La temperatura había caído drásticamente, y mi ropa mojada se me pegaba como una segunda piel de hielo. El temblor se había vuelto tan violento que era casi convulsivo. Cada respiración era un jadeo entrecortado que formaba una pequeña nube en el aire gélido. Necesitaba calor. No mañana, no en una hora, ahora. Con los dedos entumecidos, empecé a quitarme la ropa mojada. Iba en contra de todo instinto quitarme capas con tanto frío, pero recordé haber leído que la ropa mojada aceleraba la pérdida de calor. Era mejor estar desnudo que envuelto en un tejido empapado que succionaba el calor de mi cuerpo. El proceso fue agonizantemente lento. Mis dedos no cooperaban, y cada movimiento enviaba un nuevo dolor a través de mi hombro lesionado. Finalmente, logré quitarme todo, excepto la ropa interior, que me la dejé por la dignidad que pudiera proporcionarme si me encontraban muerto. Escurrí cada prenda lo mejor que pude, retorciéndola hasta que no goteara más agua del tejido. Luego las extendí por el suelo del refugio, esperando que se secaran un poco por la mañana.
Desnudo, salvo por la ropa interior, me acurruqué en mi lecho de agujas de pino, intentando hacerme una bola lo más pequeña posible para conservar el calor corporal. Mi piel se erizó con carne de gallina y los músculos me dolían por el constante temblor. En la oscuridad, mis otros sentidos se agudizaron. Podía oír el agua que aún goteaba de los árboles de fuera, el ocasional crujido de las criaturas nocturnas moviéndose entre la maleza, el gorgoteo constante del arroyo de abajo, ahora más fuerte después de la lluvia. Podía oler el rico aroma terroso del suelo mojado, el penetrante olor del pino, el hedor a humedad de las hojas en descomposición, y debajo de todo eso, el olor agrio de mi propio cuerpo sin lavar, ya cambiando después de menos de 2 días en la naturaleza. El tiempo pasó con una exasperante lentitud. Los minutos se estiraban como horas, mientras me concentraba en mi respiración, intentando generar calor a través del ligero esfuerzo de respiraciones deliberadamente más profundas. Dentro, fuera, dentro, fuera. El ritmo se convirtió en un mantra que mantenía a raya al pánico. Mis pensamientos se desplazaron a la vida que había dejado atrás. El interminable ciclo de reuniones y plazos de entrega. El apartamento sin alma al que me había mudado después del divorcio. Todo cromo y cristal sin nada del calor que Jen había aportado a nuestro hogar compartido. Las relaciones que había descuidado, las experiencias que había pospuesto, siempre pensando que habría tiempo después. Ahora, después, parecía un lujo que quizá nunca tendría. ¿Qué haría diferente si sobreviviera? La pregunta surgió sin que yo la llamara, exigiendo consideración. ¿Volvería a la misma vida? ¿A los mismos patrones? ¿O este encuentro cercano con la muerte cambiaría algo fundamental en mí? Un sonido fuera de mi refugio interrumpió estas reflexiones. Un resoplido, un rasguño a pocos metros de donde estaba tumbado. Me quedé helado, forzando la vista en la oscuridad pero sin ver nada. El rasguño continuó, acercándose a la entrada de mi refugio. Algo estaba ahí fuera, investigando. Algo atraído quizás por mi olor o por el leve calor de mi cuerpo. Mi mano se cerró alrededor de una piedra del tamaño de una manzana, la única arma a mi alcance. Contuve la respiración, escuchando mientras la criatura se acercaba aún más. Un gruñido bajo resonó justo fuera de la entrada. No era un mapache esta vez. Algo más grande. ¿Un coyote? ¿Un lobo? ¿O, el pensamiento me heló la sangre, un puma? No podía verla, pero podía sentir su presencia, percibir su atención centrada en mí. Un depredador evaluando a su presa. Sin previo aviso, un par de ojos reflejaron la escasa luz ambiental existente. 2 orbes brillantes que flotaban en la oscuridad. Parpadearon una vez, lentamente, y luego permanecieron fijos en mí. No tenía ningún plan, ninguna defensa más allá de la piedra en mi mano y la intimidación que pudiera reunir en mi patético estado, casi desnudo. Lenta y dolorosamente, me incorporé hasta quedar sentado, tratando de parecer más grande. ¡Largo de aquí!, grité, con la voz quebrada por el desuso y el miedo. Arrojé la piedra hacia la entrada, fallando a los ojos pero creando un fuerte estruendo al golpear la repisa rocosa de fuera. Los ojos desaparecieron al instante. Oí un movimiento apresurado, el sonido de garras sobre la piedra, y luego, nada. Lo que quiera que hubiera estado ahí, se había ido, al menos por ahora. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La adrenalina me calentaba temporalmente desde dentro. Permanecí erguido, escudriñando la oscuridad en busca de cualquier señal del regreso de la criatura. Nada. Solo el interminable negro de la noche en la montaña. Finalmente, el agotamiento venció a la vigilancia, y me acurruqué de nuevo en mi bola protectora. La breve oleada de adrenalina se desvaneció, dejándome más frío que antes. Mis dientes castañeteaban sin control, y mis extremidades se sentían pesadas como el plomo, respondiendo con lentitud a mis órdenes.
Reconocí los síntomas cada vez más profundos de la hipotermia, pero podía hacer poco para combatirlos. El movimiento generaría calor, pero mis lesiones limitaban mi capacidad para moverme, y el espacio reducido de mi refugio ofrecía poco espacio para el ejercicio. En lugar de eso, me concentré en el calor mental. Me imaginé en una playa en verano, arena caliente bajo mis pies, el sol golpeando desde arriba. Me imaginé una ducha humeante, con agua tan caliente que me enrojeciera la piel. Visualicé una sopa, un caldo rico y sustancioso, que calentara desde dentro. Estas imágenes me sostuvieron durante las horas más oscuras de la noche, proporcionándome un refugio psicológico cuando el físico demostró ser insuficiente. Mientras mi conciencia se debatía entre la vigilia y el sueño, me aferré a ellas como talismanes contra el frío y el miedo. En algún momento de esas interminables horas, una extraña calma se apoderó de mí. No la peligrosa letargia de la hipotermia severa, sino una claridad nacida de la situación límite. Si esta montaña, esta noche, iban a ser mi final, lo afrontaría con los ojos abiertos. No me adentraría silenciosamente en esa oscuridad final. Con esa resolución llegó una inesperada paz. El temblor continuó, el dolor permaneció, pero el miedo retrocedió, reemplazado por una silenciosa determinación de presenciar lo que viniera después, ya fuera el amanecer o la muerte. No sé exactamente cuándo me dormí finalmente. La transición fue imperceptible, la conciencia se desvaneció como agua entre las manos ahuecadas. Pero dormí, profundamente y sin sueños, mi cuerpo reclamando el descanso que necesitaba para continuar la lucha por la supervivencia. El amanecer llegó como un clareo gradual de la oscuridad, el gris filtrándose en el mundo como acuarela sobre papel. Me desperté rígido y desorientado, cada músculo gritando en protesta mientras me desenvolvía de mi bola protectora. Estaba vivo. Ese simple hecho parecía milagroso después de la noche brutal. Mi ropa se había secado un poco, no del todo, pero lo suficiente como para brindar algo de protección. Me vestí lentamente, cada movimiento deliberado y doloroso. Mi tobillo se había hinchado aún más, la piel ahora de un color negro violáceo que se extendía hasta la mitad de la pantorrilla. Al tocarlo, la carne se sentía caliente en comparación con mi cuerpo, aún helado. Infección. La palabra flotó en mi mente con todas sus ominosas implicaciones. Sin el tratamiento adecuado, una herida infectada podía matar tan seguramente como la exposición o la inanición. Necesitaba limpiarla, pero primero necesitaba evaluar mi situación a la luz del día. Me arrastré hasta la entrada de mi refugio y observé el paisaje transformado. La tormenta lo había alterado todo. Los árboles habían caído en varios lugares, creando nuevas aberturas en el dosel. El arroyo de abajo casi había duplicado su ancho, sus orillas erosionadas por el diluvio de la noche. Y, lo más alarmante, el sendero que había seguido el día anterior ahora estaba completamente sumergido en algunos tramos. Volver por donde había venido ya no era una opción. Tendría que continuar cuesta abajo, siguiendo el nuevo curso del arroyo y esperando que me llevara a la civilización. Antes de intentar moverme, necesitaba abordar mis necesidades más inmediatas. El agua abundaba gracias al arroyo, pero la comida seguía siendo escasa, y necesitaba algo para reemplazar mi bastón perdido si quería tener alguna esperanza de progresar con mi tobillo lesionado. Escaneé el área visible desde mi atalaya. A unos 27 metros río abajo, un árbol había caído sobre el agua, creando un puente natural. Más importante aún, una de sus ramas, aún unida al tronco pero rota, parecía tener el tamaño perfecto para un bastón si podía alcanzarla. Bajar de mi refugio resultó casi tan difícil como lo había sido subir. Me deslicé con cuidado por el borde, usando raíces y protuberancias rocosas como puntos de apoyo, deslizándome esencialmente sobre mi lado bueno, hasta que mis pies, mi pie, en realidad,
tocaron el suelo. El viaje hasta el árbol caído fue lento y traicionero. El suelo estaba saturado, convirtiendo el suelo del bosque en un resbaladizo desastre de barro y hojas mojadas. Salté torpemente sobre mi pierna buena, usando los árboles como apoyo siempre que fue posible, deteniéndome con frecuencia para recuperar el aliento y aliviar la tensión en mi hombro lesionado. Cuando finalmente llegué al árbol caído, estaba empapado en sudor a pesar del aire fresco de la mañana. La rama que había visto era perfecta, de aproximadamente 1,5 metros de largo, lo suficientemente gruesa como para soportar mi peso, pero no tan pesada como para que no pudiera manipularla con una mano. Romperla del tronco requirió toda mi fuerza restante, pero finalmente se desprendió con un crujido satisfactorio. La probé de inmediato, apoyando mi peso contra ella. Aguantó. Con esto podría viajar mucho más eficientemente de lo que lo había hecho ayer. Mi siguiente tarea era limpiar mi tobillo lesionado. Me dirigí con cuidado al borde del arroyo. Encontré un charco relativamente tranquilo y sumergí mi pie en el agua helada. El frío fue impactante, pero después del suspiro inicial, en realidad adormeció el dolor un poco. Lo mantuve sumergido durante varios minutos, esperando que el agua fría y clara ayudara a reducir la hinchazón y limpiar cualquier infección en desarrollo. Mientras mi pie se empapaba, escaneé la vegetación circundante en busca de algo comestible. La tormenta había derribado muchas cosas de los árboles, piñas, pequeñas ramas y, entrecerré los ojos para asegurarme de que veía correctamente, lo que parecían nueces esparcidas cerca de la base de un gran árbol a unos 18 metros de distancia. Después de retirar mi pie entumecido del agua, me tambaleé hasta el árbol y confirmé mi descubrimiento. Nueces. No muchos, quizás una docena, pero una fuente de alimento mucho más sustancial que las bayas que había encontrado ayer. Abrirlos presentaba un desafío sin más herramientas que mi navaja y una piedra, pero el hambre es un motivador poderoso. Coloqué cada nuez sobre una piedra plana y la golpeé con otra hasta que la cáscara se agrietó. Luego extraje cuidadosamente la carne del interior. Era un trabajo tedioso, pero el sabor rico y aceitoso de las nueces valió la pena. Me comí la mitad, guardando el resto en mi bolsillo para más tarde. Con comida en el estómago, agua en mi botella y un bastón resistente en la mano, me sentí un poco mejor equipado para afrontar la jornada. El sol ya había salido por completo, calentando el aire y secando lo peor del barro. Me orienté río abajo y comencé a caminar, poniendo el menor peso posible sobre mi tobillo lesionado. Mi progreso era lento, pero más constante que ayer. El bastón marcó una enorme diferencia, permitiéndome navegar el terreno irregular con cierta apariencia de estabilidad. Establecí un ritmo: plantar el bastón, avanzar, hacer una pausa para descansar, repetir. Cada paso seguía siendo doloroso, pero ahora manejable gracias al apoyo adecuado. El arroyo continuó ensanchándose a medida que descendía, alimentado por innumerables pequeños afluentes que fluían desde las alturas. El terreno gradualmente también cambió, volviéndose menos empinado, el bosque menos denso en algunos lugares. Ocasionalmente vislumbré el valle muy abajo, pero aún no había señales de carreteras o edificios. Al mediodía, el agotamiento volvía a apoderarse de mí. Mi tobillo lesionado palpitaba sin cesar, y mi pierna buena temblaba de fatiga por soportar la mayor parte de mi peso. Encontré un tronco caído en un pequeño claro y me senté, estirando la pierna para aliviar los calambres musculares. Mientras descansaba, un movimiento llamó mi atención, un destello de color entre el bosque predominantemente verde y marrón. Bayas de nuevo, pero diferentes de las frambuesas silvestres de ayer. Estas eran más oscuras y crecían en racimos en arbustos bajos dispersos por todo el claro. Me acerqué con cautela, examinándolas de cerca. Arándanos azules, casi estaba seguro. Los había comido en panqueques en el refugio hace solo unos días.
Cogí uno y lo aplasté entre mis dedos, oliendo el jugo. Dulce, fragante. Lo probé tentativamente. Delicioso. Pasé la siguiente media hora recogiendo tantos como pude alcanzar, comiendo algunos inmediatamente y guardando otros en mi botella de agua vacía para más tarde. El azúcar natural me dio un impulso de energía muy necesario, y la tarea en sí proporcionó una distracción bienvenida del dolor y la preocupación. Mientras continuaba mi viaje esa tarde, comencé a notar cambios sutiles en mi percepción del bosque. Lo que inicialmente me había parecido un entorno hostil y ajeno, se estaba volviendo más legible para mí. Ahora podía distinguir entre diferentes tipos de árboles: los pinos imponentes, el álamo temblón ocasional con su distintiva corteza blanca, los enebros retorcidos aferrados a afloramientos rocosos. También me di cuenta de señales de animales, huellas en el barro, excrementos, lugares donde las criaturas se habían acostado o buscado alimento. El bosque estaba lleno de vida, la mayor parte invisible a menos que supieras qué buscar, y estaba aprendiendo a mirar. Al final de la tarde, las nubes se estaban reuniendo de nuevo, pero eran diferentes a las de los días anteriores, más claras, más altas, menos amenazantes. Aún así, no quería arriesgarme a otra noche expuesto a los elementos. Comencé a buscar refugio adecuado mucho antes del anochecer. Lo encontré en forma de una espesa maleza de pinos jóvenes que crecían tan juntos que sus ramas entrelazadas crearon un techo natural. El suelo debajo estaba relativamente seco, acolchado con años de agujas caídas. Con mi navaja corté ramas adicionales de árboles cercanos y las entrelacé en la estructura existente, creando un cortavientos más sustancial en el lado que daba a la brisa predominante. Dentro de este refugio improvisado, creé otro nido de materiales secos: agujas de pino, hojas, incluso musgo suave que había encontrado creciendo en un tronco caído. No era cómodo según ningún estándar civilizado, pero en comparación con las noches anteriores, era un lujo. Cuando cayó la oscuridad, me acurruqué en mi refugio, comiendo las nueces y los arándanos azules restantes. Mi estómago rugía pidiendo más, pero al menos se había mitigado el hambre. Bebí agua de mi botella rellenada, racionándola para que durara toda la noche. El dolor en mi tobillo se había convertido en un compañero constante, sin aumentar ni disminuir significativamente, independientemente de lo que hiciera. Mi hombro, sin embargo, parecía estar mejorando ligeramente, todavía dolorido, pero con un mayor rango de movimiento que antes. Cuando la noche se asentó por completo sobre el bosque, me encontré menos aterrorizado que las noches anteriores. No porque mi situación fuera menos grave, sino porque me estaba adaptando, aprendiendo, encontrando formas de trabajar con el entorno en lugar de simplemente sufrirlo. Escuché los sonidos de la noche, el ulular de un búho, el crujido de pequeñas criaturas en la maleza, el gorgoteo omnipresente del arroyo, y los encontré casi reconfortantes ahora. La oscuridad seguía siendo absoluta, pero ya la había sobrevivido antes y lo haría de nuevo. Mañana continuaría cuesta abajo, siguiendo el agua. Mañana podría encontrar ayuda, o al menos señales de presencia humana. Mañana albergaba la posibilidad de ser rescatado. Por esta noche era suficiente con tener refugio, tener comida en el estómago, haber sobrevivido un día más en esta inmensa zona agreste. Cerré los ojos, con la mano aferrada a mi bastón como un talismán, y me entregué al agotamiento. Desperté en silencio. No el silencio absoluto de una habitación insonorizada, sino la relativa quietud de un bosque conteniendo el aliento. Ningún canto de pájaros, ni crujido de hojas, ni criaturas correteando. Solo el suave gorgoteo del arroyo y mi propia respiración. Algo había cambiado. Me incorporé sobre el codo, haciendo una mueca de dolor ante la ya familiar molestia, y miré a través de los huecos de mi refugio. La luz era extraña, tenue y difusa, sin proyectar sombras. No podía saber qué hora era.
¿Mañana? ¿Tarde? El cielo visible entre las ramas era de un gris uniforme, ni brillante ni oscuro. Salí a rastras de mi refugio, usando mi bastón para levantarme. El aire se sentía pesado, presionando contra mi piel con un peso casi físico. La temperatura había bajado de nuevo, pero de forma diferente a antes. No el frío penetrante de la noche, sino un escalofrío profundo que parecía emanar del propio suelo. Niebla. Una niebla densa y blanca lo había cubierto todo, reduciendo la visibilidad a unos 6 metros en cualquier dirección. El paisaje familiar había desaparecido, reemplazado por contornos fantasmales y sombras informes. Incluso el arroyo era solo una sugerencia de movimiento en la blancura. Sentí una oleada de pánico. ¿Cómo iba a orientarme en esto? ¿Cómo iba a seguir el arroyo cuando apenas podía verlo? Había estado contando con condiciones claras para avanzar hoy, para quizá encontrar señales de civilización o al menos un terreno más favorable. La niebla lo cambiaba todo. Me retiré a mi refugio, debatiendo si esperar a que se disipara o seguir adelante de todos modos. El hambre tomó la decisión por mí. Las bayas y nueces de ayer se habían acabado, y mi estómago se contraía dolorosamente por el vacío. Necesitaba encontrar comida, y quedarme en un mismo lugar no lo lograría. Reuní mis pocas pertenencias, la botella de agua, la navaja, mi mochila ahora sucia, y me preparé para marcharme. Antes de partir, marqué mi refugio claramente, colocando mi pañuelo azul brillante, que estaba en mi bolsillo cuando me caí, en una rama cercana. Si la niebla se levantaba y necesitaba regresar, quería poder encontrar este lugar de nuevo. Moverse a través de la niebla era desorientador. Los sonidos estaban amortiguados, las distancias eran engañosas. Mantuve el arroyo siempre a mi izquierda, usándolo como guía, pero incluso eso era difícil cuando solo podía ver tramos cortos a la vez. Mi tobillo herido parecía peor esta mañana, el dolor más agudo, más insistente. La hinchazón se había extendido más arriba por la pierna, y la piel se sentía caliente al tacto, a pesar del aire fresco. Traté de no pensar en lo que eso significaba, concentrándome en cambio en cada paso doloroso, en cada colocación de mi bastón. El tiempo perdió su significado en la niebla. No podía ver el sol para calcular su posición. No podía saber si habían pasado horas o minutos. Medía el progreso solo por los cambios graduales del terreno. El ligero ensanchamiento del arroyo, la lenta disminución de la elevación. El hambre creció de molestia a distracción y casi a obsesión. Buscaba constantemente algo comestible, bayas, nueces, incluso plantas comestibles, pero la niebla dificultaba detectar cualquier cosa que no estuviera directamente en mi camino. En un momento dado, mastiqué agujas de pino, habiendo leído en alguna parte que contenían vitamina C, pero su sabor amargo y resinoso no me proporcionó ninguna satisfacción. Por lo que calculé que era el mediodía, mis fuerzas estaban disminuyendo rápidamente. No había comido una comida decente en días, y la combinación de lesión, frío y esfuerzo estaba pasando factura. Mi pierna buena temblaba ahora continuamente, los músculos agotados de compensar la herida. Mi visión se volvía borrosa, ocasionalmente. La niebla parecía filtrarse también en mi mente, además de en mi entorno. Necesitaba descansar, encontrar comida, abordar de alguna manera la infección que empeoraba en mi tobillo. Busqué un lugar adecuado para detenerme, encontrando finalmente una zona relativamente plana, cerca del arroyo, donde una gran roca ofrecía cierta protección contra los elementos. Mientras me dejaba caer, una oleada de alivio recorriendo mis músculos sobrecargados, un movimiento llamó mi atención a través de la niebla. Algo grande, moviéndose paralelo al arroyo, a unos 30 metros de distancia. Me quedé congelado, esforzándome por ver con claridad a través de la bruma blanca. Un ciervo, un gran macho con impresionantes astas, abriéndose paso con cuidado a través de la maleza. Aún no me había notado.
su atención centrada en su propio camino a través de las difíciles condiciones. Se me hizo agua la boca al instante. Carne, proteína, sustento que podría mantenerme vivo durante días. ¿Pero cómo? No tenía más arma que mi navaja, ninguna forma de abatir un animal tan grande, ninguna experiencia en la caza o el despiece. Como si presintiera mi desesperación, el ciervo levantó la cabeza de golpe, sus grandes orejas girando en mi dirección. Por un instante nos quedamos mirando el uno al otro a través de la niebla, dos criaturas intentando sobrevivir en condiciones adversas. Luego, saltó y desapareció en la blancura tan silenciosamente como había aparecido. El encuentro me dejó temblando por el hambre frustrante y una extraña sensación de pérdida. Tan cerca de comida sustanciosa, pero completamente incapaz de obtenerla. Yo era un analista financiero de Chicago, por el amor de Dios. Podía calcular derivados complejos mentalmente, pero no podía alimentarme en la naturaleza. Bebí profundamente del arroyo, intentando llenar mi estómago al menos con agua. Ayudó un poco, el líquido frío aliviando temporalmente los peores retortijones. Rellené mi botella y continué mi camino. Cada paso ahora un acto consciente de voluntad. La niebla empezó a disiparse un poco a medida que avanzaba el día, la visibilidad extendiéndose ahora quizás a unos 15 metros. El terreno también estaba cambiando de forma más notoria, la pendiente más suave, el bosque cediendo ocasionalmente a pequeños prados. En una de esas aberturas encontré un parche de dientes de león, sus flores amarillas brillando contra la hierba verde. Los dientes de león eran comestibles, eso lo sabía. Los había visto en ensaladas sofisticadas en restaurantes caros. Desenterré varios, usando mi navaja para cortar las raíces, que vagamente recordaba que también eran comestibles. Las hojas eran amargas pero masticables, y las raíces, una vez que rasqué la tierra, tenían un sabor terroso, ligeramente dulce que no era del todo desagradable. No era mucho, pero era comida. Recogí tantos como pude encontrar, metiendo hojas y raíces en mis bolsillos para más tarde. El simple acto de encontrar algo comestible, de tomar medidas para abordar mi hambre en lugar de simplemente soportarla, levantó un poco mi ánimo. A medida que continuaba río abajo, la niebla se levantó aún más, revelando más del paisaje. El arroyo se había ensanchado hasta lo que propiamente podía llamarse un río pequeño ahora, su curso menos empinado, el agua moviéndose más lentamente. El bosque también estaba cambiando, con más árboles de hoja caduca mezclados entre los pinos, lo que sugería una menor altitud. A última hora del día, aunque era difícil estar seguro con el cielo todavía nublado, me topé con algo que me detuvo en seco. Allí, medio enterrada en el barro a la orilla del río, había una lata de metal oxidada. No era un objeto natural, algo hecho por el hombre. Me deslicé por la orilla tan rápido como mis heridas me permitieron, casi cayendo en mi prisa por alcanzar esta señal de civilización. La lata era vieja, su etiqueta hacía tiempo que había desaparecido, su parte superior irregular donde había sido abierta. Pero era innegablemente un producto de la fabricación humana, lo que significaba que los humanos habían estado aquí. Busqué frenéticamente en el área, buscando otras señales. Nada visible de inmediato, pero la presencia de la lata sugería que podría estar acercándome a una zona de acampada, un sendero o algún otro lugar que la gente visitaba. Con renovada determinación, seguí adelante, ignorando el creciente dolor en mi tobillo y el agotamiento que hacía de cada paso un acto de voluntad. La civilización podría estar más cerca de lo que pensaba. Podría haber gente justo a la vuelta de la siguiente curva, sobre la siguiente elevación. La luz se estaba desvaneciendo ahora, el día ya tenue rindiéndose al anochecer. Necesitaba encontrar refugio para la noche, pero la esperanza de un posible rescate me hacía reacio a detenerme. Llegué a un acuerdo, continuando un poco más de lo prudente, antes de admitir finalmente que la oscuridad pronto imposibilitaría cualquier avance adicional. Encontré refugio bajo las extensas ramas de un gran abeto,
cuyas ramas inferiores creaban un dosel natural que llegaba casi hasta el suelo. Usando mi cuchillo, corté ramas adicionales de los árboles cercanos y las entrelacé en la estructura existente, creando un cortavientos más sustancial. Dentro de este refugio improvisado, comí algunas de las hojas y raíces de diente de león que había recogido antes. Apenas aliviaron mi hambre, pero eran algo. Bebí profundamente de mi botella de agua. Luego me acurruqué formando una bola lo más apretada posible que mis heridas me permitieron, tratando de conservar el calor corporal a medida que la temperatura descendía con la noche. La oscuridad, cuando llegó, fue absoluta una vez más. No había estrellas visibles a través del cielo cubierto, ni luna que proporcionara siquiera una iluminación mínima. Solo el negro infinito de una noche en la naturaleza, interrumpido solo por el sonido ocasional de criaturas nocturnas ocupándose de sus asuntos. Mis pensamientos se volvieron hacia adentro, hacia la vida que había dejado atrás y a la que tal vez nunca regresaría. La ironía no se me escapaba. ¿Cómo había venido a estas montañas en busca de perspectiva? Un descanso del implacable ritmo de mi existencia corporativa. Bueno, ciertamente había encontrado perspectiva. Nada aclara las prioridades como luchar por la supervivencia. Si volvía, cuando volviera, me corregí firmemente, las cosas serían diferentes. Las interminables horas en la oficina, las oportunidades perdidas de conexión, los sueños pospuestos, todo sería reconsiderado a la luz de esta experiencia. Pensé en Jen, en el lento deterioro de nuestro matrimonio, en cómo nos habíamos ido distanciando gradualmente sin que ninguno de los dos se diera cuenta hasta que fue demasiado tarde. Estábamos tan centrados en construir una vida que nos habíamos olvidado de vivirla. La lata que había encontrado me dio la esperanza de tener la oportunidad de aplicar esas reflexiones, de tomar decisiones diferentes si sobrevivía. Esa esperanza me sostuvo mientras el agotamiento finalmente me arrastraba al sueño, con los sonidos del bosque desvaneciéndose en el fondo de mi conciencia. Mi último pensamiento antes de que la oscuridad me reclamara por completo fue simple pero profundo. Quería vivir. No solo sobrevivir a esta ordalía, sino vivir verdaderamente la vida que me quedara después. Ese deseo ardía con más fuerza que nunca, una llama pequeña pero inextinguible en la vasta oscuridad que me rodeaba. El sonido me despertó, tenue pero distintivo, un corte rítmico que no pertenecía a la sinfonía natural del bosque. Me quedé completamente quieto, preguntándome si estaba soñando o si el delirio finalmente se había apoderado de mí. Allí estaba de nuevo, distante pero inconfundible, el sonido de un hacha golpeando la madera. Me incorporé de golpe, olvidando mis heridas en la oleada de adrenalina. El dolor me lo recordó de inmediato, pero apenas lo noté ahora. Alguien estaba ahí fuera, alguien con un hacha, un ser humano. La luz de la mañana se filtraba a través de mi refugio, revelando un día despejado en el exterior. La niebla se había disipado por completo, el cielo de un azul brillante visible a través de las aberturas en el dosel. Salí a trompicones de mi refugio, usando mi bastón para levantarme. El sonido volvió, desde algún lugar río abajo. No cerca, tal vez a 1 kilómetro, quizás más, pero definitivamente actividad humana. No me molesté en recoger mis pocas posesiones. Nada importaba excepto moverme hacia ese sonido. Me puse en marcha de inmediato, moviéndome tan rápido como mi cuerpo maltrecho me permitía, usando mi bastón más como un estímulo para mantenerme en pie que como un apoyo cuidadoso. El camino era traicionero. En mi prisa, resbalé varias veces en el suelo fangoso, una vez cayendo con la suficiente fuerza como para reabrir cortes en mis palmas y rodillas. Apenas lo noté. El sonido del hacha seguía intermitente, atrayéndome hacia adelante como un faro. El río se ensanchó aún más a medida que avanzaba, sus orillas ahora más definidas, menos salvajes.
El bosque también estaba cambiando. Áreas habían sido aclaradas, maleza despejada en algunos lugares. Signos de manejo humano, aunque no recientes. Llegué a un pequeño claro y me detuve en seco, mi corazón casi deteniéndose conmigo. Allí, quizás a 90 metros de distancia a través de una pradera abierta, se alzaba una cabaña. Una estructura pequeña y rústica, con una chimenea metálica de la que se elevaba una fina columna de humo hacia el cielo despejado de la mañana. Una pila de leña se encontraba cerca, y junto a ella una figura, humana, masculina, barbuda, balanceaba un hacha con el movimiento rítmico que había estado escuchando. Por un momento no pude moverme, no pude hablar. La vista parecía irreal después de días solo en el desierto, como un espejismo que podría desvanecerse si me acercaba demasiado rápido. Entonces, el instinto de supervivencia se apoderó de mí. ¡Ayuda!, grité, mi voz quebrándose por la emoción y el desuso. ¡Ayúdeme! La figura se detuvo a mitad del balanceo, girando hacia el sonido. Agité mi brazo libre frenéticamente, luego comencé a cojear a través de la pradera tan rápido como pude. ¡Por favor! ¡Estoy herido! El hombre dejó su hacha y comenzó a acercarse a mí, primero caminando, luego trotando al registrar mi condición. Era mayor, quizás sesentón, con barba gris y rostro curtido. Nos encontramos a mitad de la pradera, yo tropezando los últimos pasos antes de que mis fuerzas se agotaran por completo. Me habría caído si no me hubiera sostenido, con sus manos fuertes agarrando mis hombros. «Tranquilo, hijo», dijo, su voz grave pero amable. «¿Qué te ha pasado?» Las palabras salieron atropelladamente. El accidente de senderismo, las tormentas, los días solo, las heridas. Escuchó sin interrumpir, su rostro curtido grave mientras evaluaba mi condición. «Vamos a entrar», dijo cuando terminé. «Me llamo Frank. Esta es mi cabaña de pesca. Tienes suerte de haberla encontrado. No mucha gente viene por aquí, especialmente en esta época del año». Me ayudó a cruzar la pradera, soportando gran parte de mi peso, mientras mi adrenalina se desvanecía y el agotamiento se reafirmaba. La cabaña, cuando llegamos a ella, era pequeña pero sólida. Una sola habitación con una estufa de leña, una cama estrecha, una mesa con 2 sillas y estantes repletos de suministros. Frank me acomodó en la cama e inmediatamente se puso a atender mis necesidades más urgentes. Trajo agua, no en una botella de plástico, sino en un vaso de verdad, cuyo simple lujo me hizo saltar las lágrimas. Luego vino la comida. Cecina, fruta seca, galletas saladas, que tuve que obligarme a comer lentamente a pesar de mi hambre voraz. Mientras comía, Frank examinó mi tobillo. Su expresión se volvió más preocupada al notar la extensión de la hinchazón y las vetas rojas y enojadas que ahora se extendían por mi pantorrilla. «Esto está infectado», dijo sin rodeos. «Gravemente. Necesitas un médico, más pronto que tarde». «¿Puedes llamar a alguien?», pregunté, la esperanza surgiendo en mí. «¿Tienes teléfono?». Él negó con la cabeza. «Aquí no hay cobertura. Tengo una radio, pero anda fallando. Podemos intentarlo, pero no soy optimista». La esperanza se atenuó, pero no se extinguió por completo. Ya no estaba sola, ya no estaba sin recursos. Eso solo mejoraba drásticamente mis posibilidades. Frank probó la radio como había prometido, pero tal como temía, solo produjo estática. Pasó al plan B sin dudarlo. «Mi camioneta está a unos 3 kilómetros de aquí, al final de un camino forestal», explicó. «Voy y vengo caminando cuando vengo a pescar. De todos modos pensaba irme mañana, pero nos iremos hoy. Será duro con ese tobillo, pero no tenemos mucha opción dada la infección». Se puso a preparar el viaje de inmediato, juntando provisiones, improvisando un bastón mejor para mí, creando un soporte para el tobillo rudimentario pero eficaz con los suministros de primeros auxilios que tenía a mano. Me dio ropa limpia, demasiado grande, pero gloriosamente seca y cálida, y me ayudó a lavarme la mayor parte de la mugre de la cara y las manos.
Mientras nos preparábamos para irnos, hice la pregunta que me había estado rondando desde que vi la cabaña. ¿A qué distancia estamos de la civilización? ¿De un hospital? La expresión de Frank fue cautelosa. El pueblo más cercano es Henderson, a unos 32 kilómetros por carretera, desde donde está aparcada mi camioneta. Tienen una clínica, no un hospital completo. Para eso, tendríamos que ir a Glenwood Springs, otros 48 kilómetros más allá. 80 kilómetros. Parecía increíblemente lejos y milagrosamente cerca, después de días de pensar que moriría sola en la naturaleza. El viaje hasta la camioneta de Frank fue el desafío físico más difícil que jamás había enfrentado. A pesar del bastón mejorado, a pesar del apoyo constante de Frank, a pesar del soporte para el tobillo, cada paso era una agonía. La infección me había debilitado sistemáticamente, y la fiebre ahora se sumaba a mi miseria, alternando entre escalofríos que hacían castañetear mis dientes y oleadas de calor que me dejaban empapada en sudor. Frank marcó un ritmo lento pero constante, permitiendo descansos frecuentes, pero siempre animándome a seguir adelante después de breves recuperaciones. Me distrajo con historias de su vida. 30 años como guardabosques antes de jubilarse, y ahora pasaba la mayor parte de su tiempo entre la cabaña de pesca y una pequeña casa en Henderson. Había perdido a su esposa por cáncer hacía 5 años, me dijo, su voz seria, pero sus ojos revelando la profundidad de esa pérdida. Yo también compartí, sobre mi divorcio, mi trabajo en Chicago, cómo había llegado a las montañas en busca de perspectiva, y había encontrado mucho más de lo que esperaba. Hablar ayudó a distraerme del dolor, creó una conexión humana que de alguna manera hizo que el sufrimiento físico fuera más soportable. Cuando finalmente llegamos a la camioneta, una Ford Pickup antigua pero bien mantenida, casi lloré de alivio. Frank me ayudó a subir al asiento del pasajero y luego se puso a asegurar su equipo en la plataforma trasera. El viaje fue accidentado. El camino forestal era poco más que una pista llena de baches a través del bosque. Cada golpe enviaba nuevas oleadas de dolor a través de mi tobillo, pero no me quejé. Cada kilómetro me acercaba a la atención médica adecuada, a la seguridad, a la vida que temía no volver a ver. Cuando salimos del bosque a una carretera de grava en condiciones y luego finalmente al asfalto, vi la naturaleza retroceder en el espejo retrovisor lateral. Las montañas que casi me habían quitado la vida se hicieron más pequeñas, menos inmediatas, aunque sabía que su impacto en mí nunca disminuiría. Frank condujo con firmeza, ocasionalmente mirándome con preocupación mientras mi fiebre empeoraba. Entraba y salía de la conciencia, el paisaje fuera de la ventana se difuminaba mientras mi enfoque se volvía cada vez más interno, luchando por mantenerme consciente, a pesar de la infección que hacía estragos en mi sistema. Recuerdo poco de nuestra llegada a la clínica en Henderson, solo fragmentos de sensación y sonido. El repentino brillo de las luces fluorescentes, después del sol filtrado del bosque. La eficiencia fría del personal médico mientras me trasladaban de la camioneta a la silla de ruedas a la mesa de examen. El fuerte aguijón de una aguja intravenosa entrando en mi brazo, seguido por el bendito alivio de la medicación adecuada para el dolor fluyendo hacia mis venas. Más tarde supe que estaba sufriendo una infección grave que había progresado peligrosamente cerca de la sepsis. El tobillo roto requería cirugía para colocarlo correctamente, y los diversos cortes, raspaduras y hematomas que había acumulado necesitaban una limpieza exhaustiva y, en algunos casos, puntos de sutura. Frank se quedó hasta que me llevaron a cirugía. Su rostro curtido fue lo último que vi antes de que la anestesia hiciera efecto. Cuando me desperté en la sala de recuperación, aturdida pero viva, una enfermera me informó que había dejado su información de contacto e instrucciones para llamar cuando estuviera lo suficientemente bien como para recibir visitas. La recuperación fue lenta, pero constante.
Después de 3 días en la clínica de Henderson, me trasladaron al hospital más grande de Glenwood Springs para la cirugía de tobillo. Los médicos estaban asombrados de que hubiera logrado viajar tan lejos con una fractura tan grave, y lo atribuyeron a la adrenalina, el instinto de supervivencia y la pura suerte de que los huesos no se hubieran movido de una manera que causara daños permanentes. Desde mi cama de hospital hice las llamadas que no había podido hacer desde la naturaleza, a mis padres, a mi hermana, a mi oficina. La preocupación en sus voces era genuina, el alivio palpable. Me habían denunciado oficialmente como desaparecido 4 días después de no haber regresado al refugio, pero la zona de búsqueda había sido inmensa, las condiciones difíciles. Resultó que habían estado buscando en los lugares equivocados. Nadie esperaba que hubiera viajado tan lejos del sendero original. Frank me visitó 2 veces durante mi estancia en el hospital, trayendo regalos sencillos, un libro sobre la fauna local, galletas caseras de su vecina. Hablamos durante horas, no solo sobre mi calvario, sino sobre la vida, las decisiones, los arrepentimientos y las segundas oportunidades. Se había convertido en algo más que un rescatador. Se había convertido en un amigo. La última persona a la que llamé, después de mucha deliberación, fue a Jen. La conversación fue incómoda al principio, años de dolor e incomunicación creando una barrera entre nosotros. Pero mientras describía mi experiencia, los días a solas pensando que podría morir, la claridad que había surgido al enfrentarme a la mortalidad tan directamente, algo cambió. Hablamos más tiempo del que lo habíamos hecho en años. Hablamos de verdad, sin la actitud defensiva y la culpa que habían caracterizado nuestros últimos meses juntos. 6 semanas después de mi rescate, con el tobillo recuperándose bien, pero todavía con una bota ortopédica, me situé de nuevo en el comienzo del sendero donde había comenzado mi calvario. No para hacer senderismo, no estaba ni mucho menos preparado para eso, ni física ni psicológicamente, sino para verlo de nuevo, para afrontarlo en mis propios términos. Frank estaba a mi lado. Me había traído en coche desde Henderson, donde me había estado alojando en un pequeño alquiler durante mi recuperación. No hablamos durante varios minutos, simplemente contemplamos las montañas que casi me habían quitado la vida, pero que, paradójicamente, me habían dado una nueva perspectiva para vivirla. ¿Volverás?, preguntó Frank finalmente. A hacer senderismo de nuevo, quiero decir, cuando estés recuperado. Consideré la pregunta con atención, mirando el sendero que serpenteaba hacia el bosque, recordando tanto el terror como los momentos de inesperada belleza que había experimentado. Sí, dije finalmente, pero la próxima vez estaré preparado, y no estaré solo. Frank asintió, entendiendo todo lo que quedaba sin decir. Nos volvimos hacia su camioneta, dejando atrás la naturaleza salvaje por ahora, pero llevando sus lecciones hacia adelante. Las montañas me habían destrozado, y luego me habían rehecho. Nunca volvería a ser la misma persona que tan casualmente había emprendido aquel sendero fácil hacía semanas. Aquel hombre había muerto en algún lugar de la ladera de la montaña, reemplazado por alguien con una apreciación más profunda, tanto por la fragilidad como por la resiliencia humana. Mientras nos alejábamos, observé las cumbres retroceder en el espejo retrovisor, sabiendo que siempre estarían conmigo ahora, no como un enemigo conquistado, sino como un maestro severo, cuyas lecciones habían tenido un gran costo, pero nunca serían olvidadas.